Bueno, seguimos. ¿Se ve y se oye bien? Valerie. Sí. Ok. Entonces, vamos a seguir, ¿verdad? Y vamos en fuerza magnetizante. Entonces, punto 4. O apartado 4, fuerza magnetizante. Magnetizante. ¿Por qué no le gusta? Qué raro. Bueno. Ok, entonces decimos, se define, en nuestro modelo que estamos desarrollando, se define la fuerza magnetizante y aquí la vamos a abreviar o a simbolizar con la letra H doble rayita. Ok, H doble rayita. ¿Por dónde está H doble rayita? Por aquí. H doble rayita. Como la fuerza magnetomotriz por unidad de longitud. O sea, vamos a decir que H doble rayita es igual a la fuerza magnetomotriz, o sea, F doble rayita, entre la longitud, ¿verdad? Y entonces ya vimos que la fuerza magnetizante es I por el número de vueltas entre L. Entonces las unidades de esto es amperio vuelta entre metro. Y nótese que la fuerza magnetizante es independiente del tipo de material del núcleo. O sea, está determinada únicamente por el número de vueltas, la corriente y la longitud del núcleo. O sea, si tenemos una bobina, digamos, vamos a tratar de dibujar una bobina, ¿verdad? Si tenemos una bobina como esta, bueno, no va a salir muy bien, pero no importa, yo lo voy a explicar y ustedes se la van a imaginar. Ok, si tenemos una bobina ahí, ¿verdad? De un núcleo, por ejemplo, imagínense este núcleo de hierro y le ponemos un número de vueltas y le metemos una corriente, ¿verdad? Entonces, venimos aquí y le ponemos un número de vueltas ahí y le metemos una corriente aquí y entonces esta bobina va a tener n vueltas y aquí se va a formar, esta es la longitud esto es lo que se llama, esta circunferencia
me va a definir la longitud media del circuito magnético. Ok, entonces esta que está aquí es la longitud media L, que está involucrada en la fórmula de arriba. Ok, y aquí, ¿verdad? Para allá o para acá, depende de la dirección de la corriente, ¿verdad? Aquí se va a formar un phi, o sea, un flujo magnético. Entonces seguimos. Vamos a seguir definiendo nuestro modelo. La densidad de flujo B doble rayita se define como B doble rayita igual a la permeabilidad por H, por la fuerza magnetizante, por H doble rayita. Ok, entonces, nu tiene unidades de Webers por amperiómetro. Y la fuerza magnetizante son amperio vuelta por metro. Entonces, los amperios se van y entonces queda Weber vuelta entre metro cuadrado. Esta ecuación la vamos a llamar, bueno, es que no le he puesto número a las ecuaciones, pero esta es la 9.6. Entonces, la permeabilidad varía de acuerdo a la fuerza magnetizante y al material empleado. La permeabilidad varía de acuerdo a la fuerza magnetizante y al material empleado, de acuerdo con el siguiente gráfico, que espero que lo hayan bajado, ¿verdad? Para ver si. Sí, ahí está. Ok. Ok, entonces, ustedes lo tienen ahí. Entonces yo los voy a pegar aquí, ¿verdad? Entonces fíjense que la variación de la permeabilidad, este gráfico está dentro del archivo que les subí para que ustedes bajaran, ¿verdad? Así es que ustedes los pueden ver ahí en el archivo que bajaron, ¿ok? Bueno, entonces fíjense que esta ecuación que está aquí pareciera una línea recta, pero no lo es. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la permeabilidad varía. Entonces, la permeabilidad varía de acuerdo a la fuerza magnetizante H. ¿Ok? Entonces, fíjense que hay un punto en que la permeabilidad es máxima con una fuerza magnetizante para los tres materiales más usados en transformadores y bobinas y electroimanes y solenoides, etcétera, ¿verdad? Esos materiales son el hierro corriente, el acero, que es una aleación de hierro con carbono, y el acero laminado, que es también una aleación de hierro con carbono, pero que se hace en laminitas, ¿ok? Bueno, fíjense que la permeabilidad está dada por 10 a la menos 3, ¿verdad? Y la fuerza magnetizante en
amperios vuelta sobre metro. Esa T que está ahí es porque el gráfico viene en inglés. Entonces es amperio turn entre metro. Pero acuérdense que estamos en español nosotros, entonces es amperio vuelta. Entonces decimos, como se puede concluir de un análisis del gráfico anterior y de la ecuación 9,6, la permeabilidad no es una constante, por lo que la ecuación 9,6 no se representa por una línea recta, sino que toma la forma de una curva con pendiente variable, que es lo que les estaba explicando, tal como se ilustra también en el siguiente gráfico. Perdón, tal como se ilustra en el gráfico anterior. También tenemos el siguiente gráfico. Ok, aquí tenemos relacionada la densidad de flujo en teslas con la fuerza magnetomotriz H. La fuerza magnetizante, perdón, H. Ok, fíjense que se grafica la densidad de flujo, B doble rayita, en teslas contra la fuerza magnetizante en amperio vuelta sobre metro. Entonces, hagamos un ejemplo para usar esto. Por ejemplo, si usamos hierro y una fuerza magnetizante de 1200 amperio vuelta sobre metro, tendremos que podemos encontrar la densidad de flujo. B igual, y entonces nos vamos aquí y queremos ver dónde estamos. Bueno, entonces estamos en el gráfico de hierro. Entonces nos venimos y aplicamos una fuerza magnetizante de 1200 amperio vuelta sobre metro. Entonces nos venimos por aquí, ¿verdad? Y chocamos Profe. con la de hierro. Dígame. Ah, no, era que no estaba viendo la rayita, pero no, todo bien. Ok, y entonces nos venimos para acá y encontramos entonces la densidad de flujo para esa fuerza magnetizante. Entonces, fíjense que, claro, son cosas aproximadas, ¿verdad? Pero dan unos buenos resultados en los problemas. Entonces, fíjense, aquí en la mitad tenemos 0.5. Entonces, aquí donde estamos, de ahí yo diría que es 0.43. Pero ustedes me pueden decir, de ahí, profe, yo puse 0.44, sí, está bien. ¿Verdad? Pero yo en mis apuntes tengo 0.43. Entonces, para 0.43 Tesla, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una densidad de flujo de 0.43
Tesla. Y entonces, ese material obtenemos un nu bueno, aquí pongámosle, implica un nu y lo vamos a averiguar. Un nu, entonces, tenemos 0.43 Tesla, una fuerza magnetizante de 1200. Entonces, nos venimos aquí, ¿verdad? Aquí estamos en 1200. Esta es la fuerza magnetizante que tenemos. Y entonces nos venimos, ¿verdad? Hacia acá. Y entonces aquí nos da más o menos, ¿verdad? Yo puse que esto es 0.5 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Entonces aquí 0.5. Y le aplicamos el multiplicador que tiene el gráfico. ¿Lo ven aquí? Por 10 a la menos 3. Entonces tenemos, para ese material, tenemos un valor de 0.5 por 10 a la menos 3 10 a la menos 3. Webers sobre amperio metro. ¿Lo ven? Así es como se usan los gráficos entonces. Y el tercer gráfico que tienen en el archivo es el mismo que pero ampliado en la zona que más se usa. ¿Ok? Véanlo ustedes ahí en sus archivos. Tienen 3 gráficos. Uno es el primero que estamos usando aquí para encontrar la permeabilidad, ¿verdad? El segundo es y el tercero es este mismo, pero ampliado en esta zona, de 0 a 700 amperio vuelta sobre metro. Y entonces, pero es exactamente el mismo gráfico. Solo que ahí se ve mejor porque ahí, digamos, para encontrar los valores un poquito más exactos. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, apartado 5, ley de circuitos de Ampere. Entonces decimos, existe una gran similitud entre el análisis de los circuitos eléctricos y los circuitos magnéticos. Tenemos las siguientes equivalencias. Entonces, fíjense, vamos a insertar una tablita. Entonces, aquí ponemos circuitos eléctricos. Aquí, circuitos magnéticos. Y entonces aquí tenemos la causa. No. El efecto y la oposición. Entonces, aquí tenemos la causa, el voltaje.
perdón, el efecto, la corriente, la oposición, la resistencia. Y en los circuitos magnéticos tenemos la causa, la fuerza magnetomotriz, el efecto, el flujo magnético. Y la oposición, la reluctancia. Ok, acuérdense que tenemos aquí la relación que el efecto es igual a la causa entre la oposición. Ok, seguimos. Entonces, la ecuación equivalente a la ley de voltaje de Kirchhoff, o sea, la ecuación, ¿se acuerdan de Kirchhoff? Es que la sumatoria de los voltajes es igual a 0, ¿verdad? Entonces, la ecuación equivalente a esta es la sumatoria de las fuerzas magnetizantes es igual a 0 y se denomina ley de circuitos de Ampère. Ok, entonces ley de circuitos de Ampère. Las fuentes de fuerza magnetizante o magnetomotriz se expresan con la relación que ya vimos, ¿verdad? F doble rayita igual a I por N, cuyas unidades son los amperios vueltas, o sea, AV. Y las caídas de las fuerzas magnetomotrices se expresan con la relación F doble rayita igual a la densidad magnética a H doble rayita por L. Ok, y las unidades también son amperio vueltas, o sea, AV. Y para los flujos magnéticos también aplica el equivalente de la ley de circuitos de Kirchhoff. O sea, la suma de flujos que llegan a un nodo es igual a la suma de los flujos que salen del mismo nodo. O sea, si tuviéramos el siguiente circuito,
Entonces, vamos a ver. Supóngase que tenemos un circuito magnético, ¿verdad? Que lo hacemos digamos, con un núcleo de acero, ¿verdad? Entonces, imagínense que tenemos un núcleo de acero aquí, ok, con ok. Entonces, imagínense que tenemos esto. Voy a tratar de dibujarlo un poquito mejor. Imagínense que tenemos este núcleo así. Ok, bueno, ustedes lo hacen mejor, ¿verdad? Yo estoy muy limitado con este programa. Ok, ustedes tienen esto aquí. Y entonces, supónganse que le metemos una bobina aquí. Viene por atrás, sale el mecate por aquí, sale la otra vuelta por aquí, sale la otra vuelta por aquí y aquí, ¿verdad? Entonces aquí le metemos una corriente I. Entonces esto va a provocar un flujo magnético. Entonces, esto lo vamos a llamar el nodo A. Este es el nodo C, este es el nodo B. Entonces aquí vamos a tener un flujo, un phi que lo vamos a llamar A. Por aquí se va a ir un flujo que lo vamos a llamar el flujo que va para C. Aquí vamos a tener un flujo que lo vamos a llamar el nodo que va para B. Perdón, B no es aquí. B es abajo, por supuesto. B es aquí. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un flujo que va para B. ¿Verdad? Y aquí sale el flujo mismo que entró, porque no tiene otros nodos. Entonces aquí vuelve a ser el flujo. Aquí vuelve a ser el flujo A. Entonces, para el nodo A, vamos a tener que el flujo magnético en A es igual a la suma de flujos, al flujo B más el flujo C. Y para el nodo B, tenemos que IC o IB, para ir en orden, más el flujo que viene de C es igual al flujo de A.
¿Ok? Entonces vean que es más o menos lo mismo, ¿verdad? No hay que complicarse. Y hay otras cosas que en circuitos magnéticos se llaman brechas de aire y se usan para muchas aplicaciones. Por ejemplo, los medidores de corriente de luz, los mecánicos, no sé si ustedes los han visto, ¿verdad? Que son un disquito que está girando. Ese disquito está girando en una brecha de aire que hay entre dos imanes. ¿Ok? Y entonces, el medidor gira entre la brecha de aire. Entonces, decimos, existen muchas aplicaciones de máquinas que tienen brechas de aire entre las partes. De modo que estableceremos unas ecuaciones para hacer cálculos cuando se presente esta condición. Okay, entonces, en realidad, la brecha de aire, si la dibujamos aquí, ¿verdad? La brecha de aire, en realidad, bueno, puede ser de distintas maneras, ¿verdad? Puede ser cuadrada, puede ser rectangular, puede ser como ustedes quieran. Las vamos a dibujar medio rectangulares, ¿verdad? Entonces, aquí está la brecha de aire. Vamos a separarlos un poquito. En la realidad, las líneas de flujo son así, ¿verdad? Si el campo magnético aquí tenemos el campo magnético y en la realidad las líneas de flujo hacen así, hacen como una curvilla aquí. Pero nosotros vamos a asumir que esas curvas no existen. Entonces, que todo el flujo que sale es el mismo que entra. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se llama, entre dos partes ferromagnéticas, esto es lo que se llama una brecha de aire. Entonces, en nuestro caso, para nuestro modelo, asumimos una brecha con un comportamiento ideal. O sea, todo el flujo pasa de un sector del circuito a otro. Entonces, lo que estamos diciendo es que en nuestro modelo, la brecha la vamos a tratar como, aquí tenemos el material ferromagnético, aquí está la brecha de aire y vamos a asumir que entre el material magnético y su contraparte, vamos a tener líneas de flujo rectas y que todo el flujo que sale de una parte del metal, ¿verdad? Que todo el flujo va a entrar. Entonces, si tenemos aquí el flujo C, entonces aquí entrando vamos a tener también el flujo C. Entonces, con una brecha ideal, para la brecha de aire, la densidad de flujo es B doble rayita
de la brecha igual al flujo de la brecha entre el área transversal de la brecha. Ok, entonces aquí, de la brecha, donde el flujo en la brecha de aire va a ser igual al flujo en el núcleo. Y el área de la brecha de aire va a ser igual al área del núcleo. Ok, vamos a ponerle aquí la nota transversal, ¿verdad? Entonces, la fuerza magnetizante en la brecha es H doble rayita en la brecha igual a la densidad de flujo en la brecha entre el nu cero, ¿verdad? Porque estamos con aire. Entonces esto es la densidad de flujo en la brecha sobre 4pi por 10 a la menos 7. Hacemos esa operación y entonces esto queda 7.96 por 10 a la 5 por la densidad de flujo B doble rayita de la brecha. Y la caída de la fuerza magnetomotriz a través de la brecha es F doble rayita de la brecha igual a H doble rayita de la brecha por L. Bueno, y resolvamos algún problemita antes de irnos a almorzar, ¿verdad? Por lo menos para que veamos cómo se aplica todo lo que hemos visto. Problema 9-1. Dice, para el circuito magnético en serie de la figura A, encuentre el valor de la corriente necesario para producir un flujo magnético de phi igual a 4 por 10 a la menos 4 Webers. B, determinar nu y nu relativa para el material con esa corriente y flujo magnético. Ok, entonces dice que tengo un circuito en serie, ¿verdad? Que es como una bobina. O sea, aquí tengo nuestro circuito en serie. Ahí está. Dice que tenemos ese núcleo. Es un núcleo de acero, dice. Y que le vamos a meter
una bobina aquí de 400 vueltas. Entonces por aquí viene una bobina de 400 N igual a 400 vueltas. Entonces aquí tenemos una longitud media del circuito. Entonces dice que L es igual a 0.16 metros, que es la longitud media. Ok, dice que esto es un núcleo de acero. Entonces ya tenemos el material. Núcleo de acero. Y el área transversal que está aquí, ¿verdad? El área transversal es 2 por 10 a la menos 3 metro cuadrado. Bueno, entonces representamos el circuito, ¿verdad? Entonces el circuito magnético se puede representar como tenemos una fuerza una fuente de fuerza magnetomotriz. Entonces aquí tenemos F doble rayita. No, pero lo voy a dibujar con distinto color. Entonces viene por aquí y aquí tenemos una reluctancia. Ok, entonces aquí tenemos la fuente nuestra, F doble rayita. Aquí tenemos el flujo magnético. Y aquí tenemos la reluctancia. Ok, entonces se puede, para la parte A, se hace la siguiente tabla. Ok, entonces hacemos entonces aquí ponemos sección. Aquí ponemos phi. En Webers. Aquí tenemos el área en metros cuadrados. Aquí tenemos la densidad de flujo.
en teslas. Aquí tenemos las caídas. Caramba. H en amperios vuelta sobre metro. Aquí tenemos L en metros. Y aquí tenemos las caídas. HL en amperio vueltas. Ok, entonces aquí ponemos, es una sección continua. Ok, y entonces aquí lo que me dicen es que flujo tiene que ser 4 por 10 a la menos 4. Entonces el área es 2 por 10 a la menos 3. Todo está en Sistema Internacional de Unidades, entonces no hay problema. 10 a la menos 3. El flujo tenemos que calcularlo. Entonces la densidad de flujo es B doble rayita igual al flujo entre el área. Entonces esto nos da 4.10, 4 por 10 a la menos 4 entre el área, 2 por 10 a la menos 3. Entonces esto nos da un flujo de 0.2 Tesla. Entonces, para este circuito y este material que es acero, entonces nos traemos la figura. Por eso les decía que la otra figura que ustedes tienen ahí, la usamos en este caso porque está más ampliada. Entonces usamos esta otra figura. Entonces, para calcular la H, nos venimos en la figura y entonces hacemos para 0.2 Tesla, estamos en acero, entonces nos venimos por aquí y fíjense, estamos aquí en acero, ¿verdad? Entonces me da 0.2 Tesla, o sea, aquí estamos. Ojo donde estamos, ¿verdad? Y nos venimos con una línea imaginaria y chocamos con el acero y nos venimos para abajo. Entonces, digamos que aquí esto implica que H doble rayita, ¿verdad? Es aproximadamente, bueno, yo puse ahí la mitad, aquí son 150, aquí digamos que 160. Si usted me dice 170, está bueno también, no hay ningún problema. Y además la respuesta no va a dar muy distinta. Sobre metro. Y entonces ahora aplicamos la sumatoria. No, escribámoslo aquí arriba para tener esta pantalla. Ah, no, pero es que arriba no puedo. Bueno.
Entonces ahora aplicamos la sumatoria de todas las fuerzas magnetomotrices igual a 0, ¿verdad? Entonces tenemos la fuente es I por N, entonces implica la fuente es I por el número de vueltas menos la caída que es H por la longitud media. Entonces de aquí despejamos la corriente. Entonces I es igual a H doble rayita por L entre N. Entonces la corriente que necesitamos para ese flujo es 160 por L, que es 0.16, todo está en Sistema Internacional de Unidades, entonces no hay problema con las unidades, entre 400 vueltas. Y entonces esto da un amperaje de 0.064 amperios. O sea, 64 miliamperios. La permeabilidad es nu igual a la densidad de flujo entre la fuerza magnetizante de caída. Y entonces esto es 0.2 Tesla entre 160. Entonces esto da 1.25 por 10 a la menos 3 Weber sobre amperio metro. Y la permeabilidad relativa entonces es nu entre nu 0. Y esto es 1.25 por 10 a la menos 3 entre la permeabilidad del vacío por 10 a la menos 7. Y esto es 994.72. O sea que estamos, en efecto, la permeabilidad relativa es mucho mayor que 100. Entonces tenemos un material ferromagnético. Ok, bueno, ya resolvimos nuestro primer circuito magnético en serie. Ahora siguen otros problemas, pero de ahí ya se fue el tiempo. 12:57. Entonces la semana entrante seguimos con 9.2, 9.3, 9.4, etcétera. Y hay varios problemas. Ok, ¿alguna pregunta? Hay que repasar un poco. Sí, hay que repasar un poco, pero fíjense que no es nada complicado, ¿verdad? O sea, es muy semejante a los circuitos eléctricos. Ok, y por supuesto que nos falta más práctica. Entonces hay que esperarse al jueves entrante a resolver más problemas y problemas más complicados. Entonces vamos a avanzar bien. Entonces acuérdense que hoy hay este laboratorio, es obligado asistir y prender la cámara. Y ¿cómo le fue con el pre-reporte? ¿Todo estuvo bien? Creo que sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, almorzar se ha dicho y volvemos a las 2 de la tarde. Nos vemos. Gracias, profe. Bueno, pura vida.